La exposición Mestizaje 500 años de encuentro está integrada por 28 piezas que fueron intervenidas por diferentes maestros artesanos y sus talleres que se especializan en artes populares del estado de Oaxaca. Mi nombre es María Teresa Vázquez, soy arqueóloga y trabajo en la zona arqueológica de Monte Albán como responsable del Laboratorio de Materiales Arqueológicos de la zona. Esta exposición es el resultado del trabajo conjunto entre la zona arqueológica de Monte Albán, el Centro INAH Oaxaca y la Asociación Civil de Intercambios Culturales y Educativos de México, además del trabajo de diferentes maestros artesanos de varias comunidades de Oaxaca. En términos muy generales, el mestizaje se puede entender como la mezcla de aspectos culturales o biológicos entre dos grupos que tuvieron contacto. Al observar estas piezas, podemos ver que varias de ellas nos transmiten ideas tanto en su forma, en la figura, el personaje que representan, pero también en el concepto más abstracto. Quizá en algún caso podemos ver un guerrero, pero que también nos habla de componentes, por ejemplo, religiosos, o por ejemplo, rituales que están manifestados a través de individuos con características de animales. Entonces es como una mezcla tanto de los conceptos metafóricos o de la cosmovisión mesoamericana, pero también con las representaciones visuales, los colores y por ejemplo, los personajes y las posiciones que nos remiten a otros aspectos vinculados al mestizaje. Las piezas que integran esta exposición son la mezcla tanto de diferentes ideas de la cosmovisión prehispánica, pero también de diferentes materias primas y técnicas que usan los artesanos actualmente. Por ejemplo, podemos ver piezas que la base es una figura de talla en madera con pigmentos y sus ornamentos o atavíos están hechos con diferentes materiales. Por ejemplo, en algunos casos sus armaduras están hechas con trabajo en hojalata o portan taparrabos hechos en telar, que pueden ser tanto en telar de cintura como en telar de pedal. Algunos de estos artesanos usan todavía los pigmentos naturales, pero hay muchas técnicas que tienen orígenes prehispánicos. Otras piezas entre sus atavíos están hechos con arte plumario o incluso ornamentos de filigrana y dijes, por ejemplo, hechos en plata o con técnicas de vaciado de cera. De igual manera, las diferentes prendas se intervinieron por diferentes artesanos con la idea de crear una idea en común o transmitir un concepto en común. En la época prehispánica, la relación entre los seres humanos y la fauna era algo muy importante para su cosmovisión. ¿Por qué? Porque ellos tendían a vincular las fuerzas de la naturaleza, usualmente con un animal, un nahual, o por ejemplo, le asignaban atributos muy importantes a animales que ellos consideraban relevantes. Uno de los más comunes fue el jaguar, que en diferentes culturas, e incluso en Monte Albán, se tiene como un referente, que es un animal muy importante con el cual incluso los gobernantes podían estar asociados. También hay otros animales, por ejemplo los búhos o las lechuzas, que se remiten como animales nocturnos más vinculados a contextos mortuorios y podemos encontrar representaciones de ellos en las tumbas. También ya a nivel de Mesoamérica, el perro fungió un papel muy importante, pues en su cosmovisión era el encargado de pasar a los difuntos a través de los diferentes estadios para llegar al lugar de los muertos. De esa manera, pues no solo este tipo de animales, sino muchos otros más, tenían algún vínculo con algún aspecto de la vida cotidiana y eran valorados y respetados por esa asociación.